Saludos camaradas, mi nombre es Esau Casturena, soy relativamente la mano que mueve los hilos detrás de este gran proyecto que es Calvo Studio, y el día de hoy hablaremos de pioneros del diseño gráfico que debes conocer. El diseño gráfico como disciplina es el resultado de una interacción constante entre arte, tecnología, cultura y comunicación visual. Durante todo el siglo XX y hasta ahorita en el siglo XXI, diversos artistas, arquitectos, tipógrafos han transformado la manera en la que percibimos y utilizamos las imágenes, dejando un legado que sigue influyendo en las nuevas generaciones. Como ya te mencioné, en este video voy a presentarte 15 figuras cuyo trabajo es esencial para comprender la evolución y la riqueza del diseño gráfico, sus estilos, filosofías y sus contribuciones. Antes de proceder con el video, quiero ofrecerte una disculpa si es que los nombres no los pronuncio bien, ya que no son nombres de habla hispana, la gran mayoría son de habla inglesa o son alemanes, etc. En fin, una disculpa previa a mi mala pronunciación de los nombres, y también quiero aclarar que no están ordenados entre quién es el mejor o el muchísimo mejor diseñador, simplemente es una lista de 15 pioneros del diseño sin orden alguno, solamente son 15 referencias muy buenas que pueden servirte a ti si estás empezando en esto del diseño. Y bueno, empezamos. La primera referencia de la que podemos hablar es el movimiento Death Style, que aparece de 1917 a 1933 en Países Bajos. Como ya se menciona, es a principios del siglo XX. Sus aportes fueron que revolucionó el diseño visual mediante el uso de formas geométricas puras, el uso de líneas rectas y una paleta reducida a colores primarios. Las obras más significativas de este movimiento es principalmente la revista The Style, el mobiliario y pinturas de Piet Mondrian. La relevancia de estos pioneros es que estableció principios de simplicidad y orden que siguen influyendo en el diseño moderno. Las características del movimiento es que tiene una visión utópica, una disciplina formal y la búsqueda de la armonía universal. El segundo pionero del que hablaremos hoy es el gran Andy Warhol, que vivió de 1928 a 1987 Estados Unidos, y digamos que su influencia se vio marcada en la segunda mitad del siglo XX. Sus aportes principales es que es el más grande pionero del pop art, llevó la cultura de masas y la publicidad del arte. Sus obras más significativas son las serigrafías de Marilyn Monroe, todo el mundo conoce esta obra, y también las latas de la sopa Campbell's, que creo que hasta la fecha se siguen usando. ¿Cuál es la relevancia de este pionero en el diseño gráfico? Bueno, él introdujo el concepto de repetición y reproducción como estética válida. Las características de las obras de este pionero es que tenía un carisma mediático, una innovación técnica y fusionaba el arte con el marketing. El siguiente pionero es Le Corbusier, quien vivió de 1887 a 1965. Radicó en Suiza y Francia y su influencia se vio marcada a principios del siglo XX. Sus aportes significativos es que él era arquitecto y diseñador y aplicó el funcionalismo y la estética minimalista al diseño gráfico y editorial. Sus obras más significativas, bueno, la primera, una revista que se llama L'Esprit Nouveau, también algunos carteles y la tipografía modular. La relevancia de su obra es que promovió la idea de que el diseño debe responder a necesidades humanas y funcionales. Las características de las obras de este pionero es el rigor matemático, el pensamiento multidisciplinar y la visión urbanista. El siguiente pionero es uno de nombre William Addison Dwiggins, quien vivió de 1880 a 1956, y este personaje radicó en Estados Unidos y su influencia se vio marcada a principios y a mediados del siglo XX. Los aportes más significativos de este personaje es que, bueno, este personaje se le puede atribuir el nombre de padre del diseño gráfico, ya que él fue quien formalmente introdujo el concepto de diseño gráfico en el año de 1922. Se puede considerar que fue un maestro de la tipografía y del diseño de libros. Sus obras más representativas son las tipografías Metro y Electra y algunas portadas de libros que diseñó para el gran Alfred A. Knopf. La relevancia de sus obras radica en que definió la profesión del diseñador gráfico como un oficio independiente. Las características de este pionero es que tenía una gran precisión técnica, tenía innovación tipográfica y un sentido narrativo visual bastante marcado. El quinto pionero del que hablaremos el día de hoy se llama Jan Tschichold,
Este personaje vivió de 1902 a 1974 en Alemania y Suiza. Y bueno, podría decirse que su influencia estuvo relativamente a lo largo de todo el siglo XX. Los aportes de este personaje es que era un teórico y diseñador tipográfico y era defensor de un concepto que se llama nueva tipografía. Sus obras más significativas es, como ya se mencionó, la The New Typography o la nueva tipografía, y también rediseñó colecciones de Penguin Books. La relevancia de su obra es que estandarizó reglas modernas de la composición visual y la tipografía funcional. Las características de la obra de este pionero es que tenía un rigor compositivo, claridad comunicativa y versatilidad editorial. El siguiente personaje del que hablaremos se llama El Lissitzky y vivió de 1890 a 1941. Radicó en Rusia y su influencia se ve a principios del siglo XX. Sus aportes más significativos es que era artista y diseñador constructivista. Era pionero en la integración de la tipografía y la composición fotográfica. Sus obras más significativas, bueno, podemos hablar de uno que se llama Beat the Whites with the Red Witch. Y también diseñó libros experimentales. Su relevancia en el diseño es que introdujo el fotomontaje como herramienta de propaganda y arte. Las características de su obra es que tenía un espíritu revolucionario y innovación visual y dominio técnico. El siguiente personaje se llama Paul Rand y vivió de 1914 a 1996. Radicó en Estados Unidos y la influencia de este artista puede decirse que estuvo presente en la mayoría del siglo XX. Los aportes que dejó este personaje, que era un maestro del diseño corporativo y la identidad visual. Sus obras más significativas son el diseño del logotipo de la marca IBM, UPS y ABC. La relevancia de este personaje en el diseño es que estableció estándares en el branding moderno. Las características de las obras de este personaje son el minimalismo efectivo, el pensamiento estratégico y la síntesis visual. El siguiente personaje se llama Saul Bass, vivió de 1920 a 1996 y radicó en Estados Unidos, y podría decirse que su influencia ha sido marcada a lo largo de todo el siglo XX, o al menos después de la segunda mitad. Sus aportes más significativos es que era innovador en diseño de créditos cinematográficos y carteles de películas. Sus obras más significativas fueron los créditos de la película Psycho, Vértigo, el logotipo de AT&T y United Airlines. La relevancia de este personaje en el diseño es que transformó la narrativa visual en el cine y la publicidad. Las características de su obra es que tenía creatividad narrativa, hacía una simplificación icónica y tenía un fuerte impacto visual. El siguiente personaje se llama Massimo Vignelli, que vivió de 1931 al 2014 y residió en Italia y Estados Unidos, y digamos que su influencia se vio muy marcada a lo largo de todo el siglo XX, especialmente en la segunda mitad. Sus aportes más significativos son en temas de diseño editorial, señalética e identidad corporativa. Sus obras más significativas es que él diseñó el mapa del metro de Nueva York y la identidad de American Airlines. Su relevancia en el diseño gráfico es que era defensor del diseño atemporal y funcional. Las características de su obra son el minimalismo, la coherencia visual y el uso preciso de la tipografía. Nuestro pionero número 10 se llama Milton Glaser y vivió de 1929 al 2020. Radicó en Estados Unidos y su influencia se vio marcada a lo largo del siglo XX, a finales del siglo XX y obviamente a principios del siglo XXI. Su aporte más significativo es que es un ícono del diseño editorial y publicitario. Sus obras más significativas es que diseñó el famosísimo logotipo de I Love New York y pósters de Bob Dylan. La relevancia de este personaje en el diseño es que revolucionó y fusionó el arte psicodélico con el diseño comercial. Las características de las obras de este personaje es que tenía un espíritu lúdico, una versatilidad gráfica y una conexión emocional con el público. El personaje número 11 se llama David Carson, nació en 1955 y sigue vivo en la actualidad. Radicó, y quiero pensar que aún radica, en Estados Unidos, y su influencia se vio marcada a finales del siglo XX hasta el día de hoy, que son principios del siglo XXI. Y los aportes de este personaje en el diseño gráfico es que revolucionó el diseño editorial con composiciones caóticas
gráficas y experimentales. Sus obras más significativas es la revista Ray-Gun, y la relevancia de las obras de este personaje es que rompió las reglas de la legibilidad tradicional. Y las características de la obra de este personaje es la rebeldía visual, el lenguaje experimental y sobre todo la expresividad. Tomen agua, chavos. Personaje número 12. Stefan Sagmeister. Nació en 1962 y vive hasta el día de hoy. Residió y reside en Austria y Estados Unidos. Su influencia se vio marcada a finales del siglo XX y hasta lo que va del siglo XXI. Los aportes más significativos de este personaje es el diseño de portadas y campañas gráficas provocadoras. Sus obras más significativas es el diseño de álbumes de Lou Reed de Rolling Stones. La relevancia de la obra de este personaje es el uso del diseño como experiencia sensorial y emocional. Las características de la obra de este personaje son la creatividad radical, el humor visual y el alto impacto conceptual. El personaje número 13 se llama Neville Brody, nació en 1957 y vive hasta el día de hoy. Y residió principalmente, quiero pensar que aún reside en el Reino Unido. Su influencia se vio marcada a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, o sea, a principios del siglo XXI. Sus aportes más significativos son las innovaciones en tipografía y diseño editorial. Sus obras más significativas son la revista The Face y Arena. La relevancia de la obra de este personaje reside en la influencia clave en el diseño tipográfico digital. Las características de la obra de este personaje es que tiene una estética vanguardista y juega mucho con esta experimentación tipográfica. El personaje número 14 se llama Herb Lubalin, vivió de 1918 a 1981. Residió en Estados Unidos y su influencia se vio en el siglo XX. Sus aportes más significativos es que tiene una maestría tipográfica y el diseño editorial. Sus obras más significativas son la revista Avant-Garde y la tipografía Avant-Garde Gothic. La relevancia de la obra de este personaje en el diseño gráfico es la integración magistral entre la tipografía y la imagen. Las características de sus obras es la precisión técnica y la creatividad tipográfica. Y por último, nuestro último pionero se llama Jessica Walsh. Nació en 1986 y vive al día de hoy y reside en Estados Unidos. Su influencia se ve en el siglo XXI, lo que va del siglo XXI. Sus aportes más significativos es el diseño gráfico con enfoque narrativo y emocional. Sus obras más significativas son campañas de marketing de Adobe y Levi's. La relevancia de la obra de este personaje es que combina diseño, arte y marketing digital en unas genialidades de obras. Las características de la obra de este personaje es que tienen coloridos vibrantes, un enfoque conceptual muy definido y es visionaria de marcas. Podemos concluir con conocer las obras de estos 15 personajes. Te permiten a ti como diseñador comprender las raíces y la evolución de esta disciplina, desde la geometría pura de la revista The Style hasta la irreverencia experimental de Carson y el branding emocional de Walsh. Cada uno aporta una visión distinta que enriquece el panorama del diseño. Estudiar sus obras no es solamente un ejercicio académico, sino un viaje por la historia de la creatividad visual. Quiero saber qué opinas al respecto de estos pioneros del diseño gráfico. ¿Tú conoces algunos otros? ¿Crees que hay más nombres que valga la pena mencionar? Cabe aclarar que estos solamente son 15 pioneros del diseño gráfico. Tal vez haya muchos más, muchísimos más. La historia del diseño es muy rica, muy vasta y hay un sinfín de personajes que merecerían estar en esta lista. ¿Se te ocurre alguno que debimos haber mencionado también? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios. Cuéntame qué opinas al respecto de este video. Y bueno, si te gustó el contenido de este video y quisieras seguir viendo el material que vamos a seguir subiendo, te invito a suscribirte al canal, que actives las notificaciones para que no te pierdas de nada. Te invito también a ver el portafolio de trabajo que hemos construido a través de todo este tiempo, desde que se creó el proyecto Calú Studio. Te dejo las redes sociales aquí abajo ahora mismo para que nos sigas y eches un ojito a las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy. Y bueno, sin más que decir, ya lo sabes, mi nombre es Esau Castorena, yo estoy para servirte, te veo el próximo video. Chao, chao.